Buen día, hermanos. Los extraño mucho, tengo muchas ganas de estar con ustedes. En esta parte del mundo estamos acostumbrados a abrazarnos y la verdad que tanto el encierro como el no poder abrazarlos se extraña. Los quiero mucho, los extraño, pero bueno, al menos nos queda esta muy buena posibilidad de poder tener la palabra de Dios a través de esta forma. ¿Está bien? Y esta mañana vamos a ver una parábola que está en Mateo 22 y también es una de las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Vamos a ver en capítulo 19, versículos 9 y 10, y dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Está escribiendo el apóstol Juan, y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. Entonces, ese es un poquito el tema del que vamos a hablar ahora. Y es importante tener en cuenta que cómo se daban las bodas en los tiempos de Jesús. Y más o menos como forma introductoria y para que lo tengamos más claro cuando lo veamos, en ese tiempo el novio iba con su familia a la casa de la novia y pedía desposarla, que es lo que es el compromiso en la actualidad. En ese tiempo, dándole el consentimiento del padre de la novia, él se iba a preparar el hogar donde iban a convivir. Una vez que estaba listo, daba aviso y a medianoche iba con sus amigos a buscar a la novia, la cual estaba preparada con sus amigas, con doncellas, y se iban en caravana con lámparas encendidas hasta el hogar donde iban a vivir. Luego de esto se producía la fiesta de las bodas. ¿Está bien? Entonces esa es un poquito la introducción y la forma en cómo se llevaba a cabo en ese tiempo las bodas, las fiestas de las bodas. Y también tener en cuenta que no es lo mismo las bodas del Cordero, que es la unión de Cristo y la Iglesia que se va a producir en el cielo, que la cena de las bodas del Cordero, que es la fiesta en sí. Son dos acontecimientos separados. Entonces está bueno entenderlo, ¿está bien? Bueno, dice capítulo 22 de Mateo, vamos a leer, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, respondiendo es, aún sabiendo, tomó la palabra, se puede ver, porque no es que le habían hecho una pregunta, pero ¿qué había pasado anteriormente? Dice que él había ya dado otras parábolas, pero oyendo las parábolas los principales sacerdotes y los fariseos buscaban prenderle, querían detenerlo y echar mano a Jesús. Entonces ese respondiendo viene a ser como aún sabiendo todo eso, dice que Jesús volvió a hablar en parábolas diciendo, dice, y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de las bodas de su hijo. Fíjense que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de las bodas de su hijo. Dice, ya envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Fíjense la característica, y lo que tiene mayor importancia en esto es que Cristo quiere darse a conocer. El rey acá, el soberano, el dueño, el que iba a organizar las fiestas, es nuestro Dios.
está bien, Dios Padre. El esposo es nuestro Señor Jesucristo y la esposa es la iglesia, de la cual no se da mayor información. ¿Por qué? Porque el propósito de esta parábola es mostrar los beneficios que tiene el creyente, el que cree en Cristo, ¿está bien? Y no tanto las características de la esposa. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios que tiene el creyente? Porque estas bodas iban a traer una ausencia de condenación, como lo dice Romanos 8.1, o iban a ser justificados pues por la fe, iban a otorgar paz, íbamos a ser purificados, limpios, como dice en Hebreos 22, dice Hebreos 10.22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando vuestros corazones de la mala conciencia y lavados de cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, esa confianza que nos permite tener aquellos que vamos a participar de las bodas del Cordero. Entonces, esos son los beneficios que quiere participar. Limpieza, ausencia de condenación, tranquilidad, esperanza, son todos los beneficios que Cristo quiere mostrar a través de participar en las cenas de las bodas del Cordero. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No era una boda cualquiera, era la boda del hijo del rey. Y el que había invitado era el rey. Ahora, ¿quiénes son estos primeros invitados? Hay que tener en cuenta que el libro de Mateo fue enviado directamente a los judíos, también al pueblo de Israel. Entonces, a ellos fueron los primeros invitados. Si vemos la palabra, los discípulos estaban impedidos de ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque el objetivo era llevar el mensaje de Israel. En Hechos 10:36 dice, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Y en Mateo 10:5, dice, a los discípulos les dio instrucción diciendo, no vayáis por caminos de gentiles, primero ni de samaritanos, primero a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Entonces, qué importante es saber que los primeros invitados era el pueblo de Israel. Y estos, dice, que no quisieron venir. Después dice, y volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. El rey envía a sus siervos, les dicen que no quieren venir. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que en esos tiempos, con mucho tiempo de anticipación, se les informaba de que iban a ser invitados a las bodas. Cuando llegaba el tiempo, se les volvía a decir, miren que ya está el tiempo de las bodas. Dice que cuando dijeron que no, en una tercera oportunidad dijo, mira, vayan, los mandó a los siervos, le dijo, díganle que venga, porque hay evidencia de que el tiempo ha llegado. Tengo todos mis corderos, mis comidas, mis animales engordados, carneados, está lista la mesa para que vengan a participar de la boda. Ha preparado la comida, el tiempo ha llegado. Ahora, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios. Queridos hermanos, el tener fuera de los planes a Dios no es cuestión de ahora. Siempre ha pasado de que la gente tenía otras preocupaciones, ya sea el trabajo, como hace comparación con la labranza, ya sea el negocio o las riquezas. Pero muchas veces Dios no es el primer plan en nuestras vidas. Lo que Dios quiere
es ser el primero en las vidas. En el caso de estos invitados, no tan solo que despreciaron, sino que se fueron a hacer otras ocupaciones. Y aún no queda acá, dice el versículo 6, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los maltrataron. Dice, el versículo 6 termina diciendo que también los mataron. Muchas veces cuando se lleva el mensaje, dice que son afrentados y matados. Y ejemplos en la historia tenemos a montones. Y el ejemplo principal es el de Jesús, porque no tan solo era el Hijo de Dios, el esposo, el heredero del reino de Dios, sino que también Jesús se presentó como siervo. Otros ejemplos es el de Esteban, el de Jacob, como vemos en Hechos 7:59, que por llevar el mensaje fueron muertos. También la iglesia primitiva fue perseguida. Casos de maltratos y aún de llegar a matar al mensajero hubo en todo tiempo. El ejemplo principal lo tenemos con Jesús, que echaron mano y le mataron. Y ya estaba, si vemos el versículo 45 y 46 del capítulo 21, ya estaban en la intención de los sacerdotes y de los fariseos echar mano y matarles, y por ahí por la gente, porque la gente lo consideraba un profeta, no buscaban o no encontraban un pretexto, entonces se privaban un poco. Pero sí llegó el momento donde también echaron manos a Jesús y lo mataron. Dice, y al oír el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Después de la muerte de Jesús en el año 70, a través del ejército de Tito, se destruyó la ciudad de Jerusalén y aquellos que habían echado mano a Jesús. La gracia, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. Para estos tuvo el límite. Llegó el tiempo en que los buscó una vez, 2 veces, 3 veces. Pero cuando ya la iniquidad, ya el pecado de esta gente sobresaturó, el tiempo de gracia terminó. Dios envió juicio a esa ciudad y a esos asesinos, aquellos que habían negado a asistir a las bodas. Porque tengamos en cuenta que el llamado de Jesús es un venid, es un mandato. No es una invitación, bueno, si querés, participás, si no, no participás. Si no participo en las bodas del Cordero, estoy desobedeciendo al mandamiento de Dios de venir a las bodas del Cordero. Ahora, sigamos un poquito leyendo. 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Qué triste que este pueblo, todos aquellos que habían desobedecido la invitación, no fueron dignos. Ahora la gracia de Dios estaba dada y primeramente, como leímos, era llevar el mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue digno, entonces se llevó el mensaje a otros, judíos y no judíos. Y como hace referencia ahí pues a la salida de los caminos, salgan de Israel y llamar a las bodas a cuanto halláis. Fíjense que no tan solo estaban los judíos, acá ya podían participar otros de las bodas. Dios tuvo misericordia. En Ezequiel 33 dice, volveos de vuestros malos caminos. Mas el pueblo, duro de cabeza, no obedeció.
En Romanos 10, 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La gracia no terminó para los judíos, sigue. La diferencia es que ya no hay diferencia entre el judío y los demás. Porque todo aquel que invocare, dice el versículo 13, el nombre del Señor será salvo. Qué importante es que esa primer invitación no quedó ahí. Dios en su amor siguió insistiendo en la gracia, no tan solo para el pueblo de Israel, sino para todos. Fíjense, en Mateos dice el mandato a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice en Tito, para salvación ¿de quién? De todos los hombres. Ahora, ¿es universal la salvación? No, para todo aquel que en Él crea. Sigue un poquito diciendo: y saliendo los siervos por el camino, versículo 22, 10 de Mateos, dice: y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, a las bodas, y fueron llenas de convidados. Entonces, Dios los manda a que salgan de Israel, que vayan por todo camino. En otros versículos leímos que les dijo: vayan por todas las naciones, id a ser discípulos. La invitación a las bodas del Cordero fue por todos lados. El reino de los cielos, la fiesta, iba a ser para todos por igual. Ahora, ¿qué hicieron los siervos? Dice: y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron. El todos los que hallaron es todos. El mensaje fue dado para todos. Y dice malos y buenos. ¿Saben qué? El reino de los cielos no es tan solo de buenos. Dice que en estas fiestas van a estar malos y buenos, porque el significado de bueno o malo está en la conciencia del hombre, no está en los parámetros que Dios tiene de las personas. El parámetro que Dios tiene es que somos todos pecadores. Él vino a buscar a todos los perdidos. Ese es el parámetro y lo igual que tenemos todos. De ahí no salimos ninguno. Somos todos iguales ante los ojos de Dios, todos pecadores. Ahora, sigamos un poquito. Dice, versículo 10, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba vestido de bodas? Dice Gálatas 3:27, y sería bueno que lo veamos: revestidos en el Señor Jesucristo. Entonces, este hombre no se había revestido del Señor Jesucristo. Era uno más, pero no estaba vestido o revestido de Jesucristo. ¿Saben qué? Para participar de las bodas del Cordero es necesario que nos vistamos de Cristo, que vivamos a Cristo. Estos fariseos y estos sacerdotes tenían una semejanza de falsa piedad y habían engañado seguramente a muchos. Muchos de los que les seguían seguramente estaban creyendo de su buena piedad, pero saben que ellos se estaban engañando a sí mismos. Este invitado no había sido regenerado por Cristo, no estaba viviendo a Cristo, no estaba revestido por Cristo. Entonces es imposible participar de las bodas si no se vive a Cristo. Porque con el corazón uno cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Pero la salvación es para todo aquel que en Él cree.
para que todo aquel que en él crea no sea llevado a condenación, sino que sea pasada de muerte a vida. Esa es la condición, vestirse de Cristo. Podemos estar años engañando a la gente, pero Dios no va a juzgar según lo que ven los ojos. Dios va a juzgar según el corazón de cada uno. Entonces, el engaño a toda la gente no va a servir de nada. Va a llegar el momento donde vamos a ser juzgados por Dios. Y sería muy triste que llegue ese momento y diga, no te conozco. Y bueno, pero yo eché fuera demonios, no te conozco. Si no tenemos un encuentro íntimo con el Señor, no vamos a poder participar de las bodas del Cordero, como pasó con este invitado. Y dice, fíjese el amor con el que aún Dios los trata. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. ¿Sabe qué? Nuestras propias obras no son defensa. Nuestra caridad, nuestras buenas intenciones, todo lo que podamos